Populi, Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios, la voz del pueblo. Una máxima que ya la hemos repetido antes. En esta oportunidad estamos con Ignacio Sapellén, candidato a alcalde por San Pedro de la Paz, abogado él, y vamos a conversar sobre algo que es de natural preocupación para el común de la gente, con sentido común, por supuesto, ¿ya? Que es el TPP-11. Ignacio. A la cámara que está al frente. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo estar aquí con todos ustedes y sobre todo por ser entrevistado hoy por un candidato a la Constitucional, a la Convención Constitucional, Antonio Mena, uno de los mejores postulantes, totalmente independiente. De ahí la relevancia de hablar del TPP. Ignacio, voy a partir con una cita, ¿ya? José Gabriel Palma, en un artículo dedicado al TPP-11, decía lo siguiente, ¿ya? Porque el TPP-11 abarca 5 áreas que son, en definitiva, en 5 grandes áreas se distribuyen todo su articulado, ¿ya? Pero hay un área en particular que se refiere a lo que dice relación con el tema de la soberanía, ¿ya? Y eso, por supuesto, que involucra lo que es el futuro de nuestra nación. El futuro en todo el quehacer y todo el devenir político, social, económico de nuestra nación. Entonces, la cita dice lo siguiente, ¿ya? Para que partamos. Dice, si el tratado y sus camisas de fuerza se aprueban antes de la nueva constitución, no solo sería una burla al proceso constituyente, sino también un insulto a la democracia. Es construir un país ingobernable donde todos vamos a salir perdiendo. Mira, en algo tiene mucha razón. El Tratado Transpacífico va a ser una limitación para el trabajo en la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque una de las limitantes son los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, más allá del artículo 5 de nuestra Constitución, que solamente les reconoce ese alcance casi supraconstitucional a aquellos tratados relativos a derechos humanos. El Tratado Transpacífico es esencialmente comercial. Para que realmente este tratado, que en realidad es un contrato entre estados de naturaleza esencialmente comercial, para que realmente produzca sus efectos en cuanto a la utilidad de una sociedad determinada, entonces los chilenos tienen que saber muy bien qué es lo que quieren para nuestro país. De ahí que parece muy prudente evaluarlo o estudiarlo solamente una vez que se apruebe la Convención Constitucional, ya el nuevo texto. ¿Y por qué? Porque si hay algo que nosotros estamos reprochando muchísimo en esta actual Constitución, es el principio de la subsidiariedad, donde el Estado es muy marginal en cuanto a la intervención de ciertas actividades que son esenciales en nuestra sociedad, incluso más allá, para nuestra seguridad interior y exterior, que están ya limitadas. Con el TPP van a estar aún más limitadas, y eso es lo grave. Podríamos tener ciertos beneficios aduaneros con ciertos países, podemos tener acceso a maquinaria usada, sin pagar grandes impuestos, pero la verdad que eso resulta totalmente irrelevante cuando se puede ver en un país, digamos, que desde el año 70 en adelante, para no incluir el 73, pero el 73 lo incluye de alguna manera, ha ido perdiendo todo lo que es las labores industriales y manufactureras. Y somos un país esencialmente extractivo a favor de 7 familias. Extraemos todos los recursos naturales y los llevamos al extranjero, donde son procesados, manufacturados, industrializados y de vuelta a nuestro país bajo la modalidad de productos. Como el cobre. Como el cobre. Pero es el cobre, digamos, la energía, el agua. Porque el agua es una actividad extractiva. ¿Ya? Los peces, ¿ya? Nosotros simplemente somos capaces de producir harina de pescado, por Dios santo, con un mar tan gigantesco, y no somos capaces de generar una industria procesadora de alimentos, digamos, de buen alimento. Simplemente
tomamos las toneladas de pescado que las compran a 110.000 pesos, una tonelada, las llevan a la pesquera, las muelen y las venden al extranjero como materia prima para otros alimentos. Entonces, la verdad que el TPP no nos beneficia, creo que sería un retroceso, incluso retroceso a ciertos parámetros de la Organización de Naciones Unidas que busca limitar el hambre. La limitación al hambre, la disminución, digamos, la eliminación del hambre, supone respetar la soberanía interna de cada país en términos tal que permite establecer barreras de salida de la producción interna para garantizar el alimento en nuestro país primero, a nuestra gente. Entonces, no podemos permitir que en razón de un tratado internacional se avale bajo sanciones muy estrictas la exportación absoluta de todos los alimentos, cuando en realidad en el mundo el alimento está escaseando y la tendencia internacional va en relación a la reducción de las barreras, o el aumento de las barreras de salida de alimentos para garantizar la seguridad de su propia gente. Entonces, cuando vemos en la parte agrícola del TPP, nos damos cuenta que esas barreras que las reconoce, son tiene tantos requisitos que es casi imposible de cumplir. Es casi imposible de cumplir. ¿Y qué va a generar? Que estemos obligados a producir alimentos y mandarlos al exterior. Hoy día, ¿cuánta madera tenemos? No sé si tú has ido a comprar madera. Vamos a Sodimac y la verdad es que las estanterías están vacías. ¿Ya? No hay madera. En ninguna parte hay madera. Digamos, por bien de las barracas antiguas que están produciendo más. Además que, Verde. además que la madera que se comercializa fundamentalmente acá con los grandes conglomerados comerciales como Sodimac y, Claro. y otros más, no es por hacerle propaganda, en general es madera de segunda y tercera calidad, llena de nudos. Claro. ¿Mm? Es lo que se considera segunda y tercera calidad. Claro. Imagínate ¿Mm? que la madera segunda hoy día no la tenemos. Claro. O sea, ¿y eso por qué? Porque compraron toda la partida. Entonces, es gravísimo. El TPP, mira, regula todo. Hasta la actividad del Estado como entidad empresarial. Regula las concesiones. El capítulo 14, particularmente dentro de esto, y me paro un poco aquí, señala, creo que versa precisamente sobre las limitaciones a las empresas del Estado Claro. o a las actividades, la injerencia del Estado mismo en lo que son las actividades Sí. productivas. Esto es sumamente importante considerando que una de las grandes demandas que hoy día se escucha en el quehacer popular es precisamente por llegar a obtener soberanía alimentaria, Claro. siendo un país que tiene terrenos eminentemente agrícolas que están bastante subexplotados. ¿Es así esto? Es que eso creo que incluso una vez conversando tocamos ese tema ¿Mm? del el famoso 19 número 21 de la Constitución, que era es un desarrollo del principio de la subsidiariedad, donde se restringe la posibilidad de que el Estado ejerza actividades empresariales. Pero es una restricción que pone en riesgo la seguridad interior del Estado. ¿Por qué? Porque hay actividades que son esenciales para la seguridad y que deben estar en manos del Estado, pero bien administradas. El Estado puede ser un bien administrador si la gente que ocupa los cargos es gente honesta, gente proba y que tiene una mirada de futuro en beneficio de la sociedad. Las energías, me podrán perdonar estas compañías eléctricas, pero la Compañía General de Electricidad era chilena, por Dios santo, y se vendió. Entel, chileno, se vendió. O sea, bueno, el ferrocarril del Estado está a punto de venderse. Digamos, no lo potencian, ojalá que tenga muchas pérdidas para venderlo. Codelco, que fue lo poco que queda de estatal, digamos, en parte estatal, también quieren venderlo. O sea, quieren sacar al Estado. Pero cuando tú sacas al Estado, ya, el problema que generas es un desamparo hacia la ciudadanía. Hay actividades que son esenciales, sobre todo en materia de telecomunicaciones, que también lo toca el TPP. Telecomunicaciones, el mercado
informático. La verdad que los regula en una forma tan detallada, que llega a dar miedo a aprobar semejante contrato, porque es un contrato. Yo no lo firmaría, pero nosotros necesitamos hoy día retroceder un poco. Ya vimos que el principio de la subsidiariedad, esta falta de tejido social, de conciencia social, de empatía hacia el otro, nos ha llevado a un fracaso. Un fracaso que incluso después de la crisis social pensamos que la gente había despertado, pero en realidad seguimos con un individualismo absoluto, porque despierta mientras no le toque algo. Porque cuando a esa persona le toca algo, aunque venga de una actuación que yace bajo fórmulas de falta de probidad, entonces está feliz. Y lo vemos ahora en las elecciones. Gente que votó a prueba, pero si le dan algo, está dispuesto a votar por los mismos. Entonces, ¿cambiamos? No hemos cambiado. Lo que ocurre es que están pidiendo que la cuerda se tire para todos. Pero no, digamos, no para un conjunto social. Y todavía no logramos, o yo no logro percibir en la comunidad qué es lo que queremos para este nuevo Chile. O sea, queremos un mejor Chile, queremos un trabajo colectivo, queremos que avancemos todos hacia un fin común, de desarrollo común, donde el bienestar sea más general, donde todos puedan gozar de una buena educación, de buena salud, de una buena vivienda, de vivir en buen barrio. ¿Queremos eso o simplemente queremos que nos den chauchas a cambio de un voto? Bueno, al respecto de eso, tenemos 50 años más o menos, desde el 73 hasta la fecha, en este contubernio entre la derecha y esta izquierda media amorfa que se presenta aquí en Chile, en que no se ha restituido, que se eliminó y no se restituyó la educación cívica, en donde se ha exacerbado el tema del individualismo y se ha destruido el tejido social. Ahora, volviendo al tema del TPP-11, Inglaterra es considerada la capital del capitalismo y recuerdo que en alguna vez, entrevistando a Margaret Thatcher, creo que mencionaron a Chile en aquella oportunidad, respecto de la enajenación, privatización de los servicios estratégicos. Y ella no lo dijo con estas palabras, pero en el fondo dio a entender que eso era una brutalidad que ellos jamás harían. Ahora, asociado con esto, está el tema del capítulo 28 que versa sobre la delegación virtual o real en realidad, formal de lo que es los actos de soberanía, sobre todo de los tribunales de justicia chilenos, que quedarían a manos de, se dice por ahí en un artículo, de tribunales de fantasía, que ni siquiera existen hoy en día y que serían un traje a la medida de las corporaciones. ¿Es tan así la delegación de soberanía en el ámbito de la justicia? Sí, y eso es lo crudo. O sea, cuando a través de este contrato, porque no es un tratado, es un contrato liderado por ciertos grupos económicos del país con ciertos grupos económicos de otros países. Las corporaciones. Las corporaciones, digamos, hablemos de corporaciones, pero en realidad son multinacionales, digamos, o sea, de corporación sin fin de lucro, digamos, no tienen nada, o sea, son mega mercados de inversiones que la verdad que lo que quieren ellos es zafarse al Estado, para que se entienda bien. A ellos les acomoda más una justicia propia por un tribunal que no dependa del Estado para llegar a un resultado más certero y que vele exclusivamente por sus intereses. Cuando se delega o se entrega la facultad jurisdiccional, no cabe duda que es una renuncia a la soberanía. Es una renuncia a la soberanía. Y eso es grave. Renunciamos a la soberanía a través de los tribunales, renunciamos a la soberanía a través de impedir que salgan alimentos de nuestro país, renunciamos a la soberanía cuando garantizamos que otras empresas que no están constituidas en Chile puedan postular a las concesiones, renunciamos a la soberanía cuando ellos pueden actuar ya libremente bajo altas sanciones económicas para Chile. ¿Y quién las paga? Tú las pagas, yo las pago, todos ustedes las pagan.
no es el señor Piñera quien las paga. Y eso me parece grave. Hoy día lo esencial es ordenemos la casa, tengamos un nuevo texto constitucional, veamos qué es lo que queremos para Chile en cuanto a perspectiva de desarrollo. Usemos la constitución, la nueva constitución, que en realidad va a ser la única constitución más con base social, usémoslas como un estatuto jurídico que permita esta proyección, ¿ya? Esta consolidación de los fines. Y después, si se adecúan esos fines al TPP, ahí lo analizamos. Pero no antes, porque es muy peligroso antes. Es muy peligroso porque es un tratado que tiene muchos capítulos y la verdad que regula de una manera incluso más profunda y más peligrosa las relaciones económicas que en la forma que lo hace la actual Constitución de 1980. Y eso me parece gravísimo. En general, todos los tratados, porque los detractores del tratado también esgrimen el hecho de que los países, los otros 10 países que son signatarios de este tratado, nosotros ya tenemos tratados de libre comercio con ellos. Ahora bien, dentro de esto está establecido en todos aquellos tratados, fundamentalmente versan sobre el régimen arancelario. Sí. ¿Cuánto impuesto te cobro a ti por ingresar tus productos y cuánto me cobras tú a mí por yo sacar los míos? Ahora, esos mismos regímenes, esos mismos tratados que versan sobre regímenes arancelarios, por ahí alguien señalaba que en definitiva ya era una camisa de fuerza para Chile, por cuanto nos ponía en una situación desmejorada respecto de los países productores de bienes, ¿ya? Claro. Puesto que nosotros solamente somos exportadores de materias primas. Materia prima. ¿Ya? O sea, quedamos amarrados con eso y el TPP-11 vendría a ser la consagración de aquello, ¿ya? Ahora, dentro de esto, en general los artículos del TPP-11, por lo que yo he visto, versan, de una u otra manera, apuntan a garantizar las ganancias de las corporaciones instaladas acá en Chile. Sí. Ya sea que tengan capitales nacionales, o sean mixtos, o sean íntegramente extranjeros. Dentro de estas garantías, ¿ya? Se establece, si se saca la relación y se proyecta, está el hecho de que condiciona total y absolutamente la política social, la política en general del país, ¿ya? Y esto referido a los cambios, ¿de qué manera el TPP-11, por ejemplo, podría, de ser aprobado, antes de discutir y aprobar la actual Constitución, de qué manera esto podría influenciar las propuestas que Ignacio Zappaín, como candidato a alcalde, tiene para San Pedro de la Paz? Mira, si se aprueba el TPP-11 hoy, olvídense de un Estado más solidario. Con eso se lo digo todo. Olvídense de eso. ¿Paridad de género? ¿Puede afectar una corporación? No, ¿Que se le imponga la paridad de género? No, la paridad de género la verdad es que no, porque ellos, el TPP-11 no les interesa en lo que se refiere a los tratados de los derechos humanos, ya que van en esa línea de lo que es el respeto de la igualdad, la dignidad, la paridad, ya. Ellos van encaminados exclusivamente a un intervencionismo económico. ¿Sueldo mínimo? Que va más allá no van a entrar tampoco al sueldo mínimo, pero sin duda, si existe un intervencionismo estatal en cuanto a ello, podría verse sujeto a ciertas sanciones. Lo que sí preocupa mucho es que el TPP-11, como tú decías, puede servir a algunos países que ya están industrializados, porque ellos tienen ventajas comparativas frente a países no industrializados. Y el país no industrializado, como Chile, que está centrado en actividades extractivas, va a tener que sucumbir frente a eso, ¿ya? Y perfeccionar la extracción o morir en el intento. Y lo más probable es que nos hundamos aún más, que el intervencionismo económico sea tal que nos vamos a ir hundiendo más. Ahora, la importación va a bajar porque hay beneficios arancelarios, no cabe ninguna duda, pero el problema en materia de importación de tecnología, que va a ser la tecnología que ellos, digamos, desechen, porque va a ser la más barata, la tecnología usada, la que ellos desechan, digamos, el tractor usado
se viene para acá. Mientras tanto, ellos tienen un tractor nuevo con mejor tecnología que les permite producir más. O sea, vamos a seguir siendo un país de segunda. ¿Ya? Y eso me parece grave. Yo creo que tenemos que recuperar la industria para poder generar trabajo. De ahí también que dice relación con lo que es el gobierno comunal. En una comuna como San Pedro de la Paz, con un 6% de extrema pobreza, donde tenemos un 18% de personas que no han terminado octavo básico, podrán creer que el TPP lo único que hace es hundirlos, es hundirlos. Nosotros necesitamos crear trabajos. Chile necesita crear trabajos y no mediante labores extractivas. Tenemos que empezar a crear nuevamente o a recuperar la industrialización. ¿Ya? ¿Para qué? Para producir elementos que generen tecnología acá en Chile. Estimular a las universidades para la investigación, estimular a las universidades para la generación de ciertas tecnologías y si no son capaces entonces llevar chilenos al extranjero para traerlos acá y producir acá o condicionar las exportaciones, ¿ya? O las concesiones, por ejemplo lo que se hizo en Bolivia, que entrega el litio en concesión bajo la condición de que la industria de automóviles eléctricos se instale en Bolivia. Trabajo, industria. En vez de que produzcan ahí en China, no, los traen para acá. Y los obligas a eso, porque aquí tenemos la materia prima. Y tenemos que empezar a generar ese trabajo, no simplemente ser extractivos, porque si no, el pobre va a ser más pobre. Y no vamos a salir, al menos no vamos a tener desarrollo ni en esta comuna ni en ninguna otra. Los únicos beneficiados son los grandes comerciantes que los llamamos, digamos, industriales, que son industrias extractivas, extractivas de recursos de todos nosotros, y porque tienen el dinero para invertir en esas tecnologías extractivas, se han hecho más ricos, gracias a su bolsillo, a su agua, a su energía, a sus minerales. No es un trabajo 100% de ellos. Ellos tuvieron la oportunidad, la aprovecharon, pero todo lo que sacan es de todos los chilenos y gratis. Y gratis. En tu discurso he escuchado hartas veces, y coincidimos en eso, con el tema del medio ambiente, el tema del agua. Sí. Esta lucha por establecer una nueva relación con el medio ambiente, con darle nuevas garantías constitucionales al agua, recuperarla para el pueblo de Chile como un factor de vida, no solamente para el ser humano, sino que para la biodiversidad toda, llevado a tus propuestas. ¿Afecta el TPP-11? ¿Puede afectar? Sí, o sea, va a afectar de todas maneras lo que se refiere a la conservación del medio ambiente, los derechos de cada una de las empresas. Basta ver cómo se compra la Compañía General de Electricidad por una empresa china y resulta que no la compra por la tecnología energética que tenemos acá, sino simplemente por la cantidad de derechos de aguas que ellos tienen en su poder. Esos derechos de propiedad van a tener que ser garantizados y las sanciones van a ser tremendamente altas si es que se llegan a infringir. El agua es de todos los chilenos, el agua es natural de nuestro territorio, es natural de nuestro territorio. ¿Cuánto cuesta sacar una concesión de los derechos de agua? 0 pesos. La entregan gratis, 0 pesos. Se pagan unos derechos ínfimos y la verdad. ¿Cuánto cuesta recuperarla? Miles de millones de pesos, por Dios santo. ¿Y quién la tiene que pagar? El mismo Estado que se la entregó. ¿Qué cosa más absurda? O sea, yo te entrego, es como si te dijo, oye, yo te regalo este lápiz, ¿ya? Y después, oye, necesito el lápiz porque ya se me acabaron los lápices y a ti todavía te queda tinta porque no lo ocupas. No ocupas el agua. Y te pido que me lo devuelvas para ocupar. Y tú me dices, sí, pero yo te puedo devolver parte de la tinta del lápiz para que lo ocupes unas 2 horas, pero eso cuesta 5.000 pesos. Y dije, oye, pero si yo te lo entregué gratis, ¿ya? 5.000 pesos. Eso es absurdo. Entonces, como te digo, es muy esencial no aprobar el TPP. Si se llega a aprobar, solamente va a ser por el gran lobby que están haciendo algunas empresas acá, ¿ya? Y esos lobbies que hacen en el Congreso
nunca son gratis. Nunca son gratis. Y eso hay que evaluarlo, hay que revisarlo. Y creo que es hora de que las personas que ejercen el poder en Chile se den cuenta que deben servir y velar por los intereses de todos los chilenos, la seguridad interior del Estado. Es hora de que sean, aunque suene fuerte, más nacionalistas con corazón, con amor, ¿ya? Más proteccionistas, para algo están ahí. Ellos deben proteger el territorio, proteger los recursos, proteger a nuestra gente y velar por su bienestar. Esa es su misión, no vendernos. Me recuerdo, a ver, ya que mencionaste el nacionalismo, me recuerdo y que causa tanto resquemor, tanta urticaria, fundamentalmente en las vertientes de izquierda, Sí. que hablan o dicen hablar a favor y en pro del pueblo, que cuando se empiezan a crear los estados nacionales en Europa, precisamente los reyes que se juntaban ahí para ver cómo paraban esto, identificaban a aquellos que luchaban por los derechos del pueblo como nacionalistas. Claro. Los movimientos nacionalistas tuvieron una raíz en la izquierda y creo que de una u otra manera aquellos que no se vinculan a la derecha siguen teniéndolos, por lo menos Claro. en los rebrotes que se están dando en diferentes partes del mundo. Ahora, volviendo al tema nuestro y el tema en este caso de tu candidatura. En el ámbito del medio ambiente, acá San Pedro es una zona altamente intervenida y fundamentalmente en el desarrollo de la ciudad. En San Pedro hemos estado viendo, porque somos vecinos, Sí. yo soy de Concepción, hemos estado viendo de que en San Pedro se está dando lo mismo que en Concepción. No hay una planificación estratégica de la ciudad en estricto rigor, por sentido común, está creciendo para donde no debe. Un ejemplo de ello es tenemos este gran desarrollo inmobiliario que se está dando allende de la ruta 160, 160. ¿ya? Y de la línea. O sea, ahí tenemos una barrera infranqueable en una zona que es de alto riesgo de inundación por tsunami. Sin vías de Claro. evacuación, escasas vías de evacuación, que en caso, ya hemos visto simulacros de tsunami acá en Concepción, en Talcahuano, vemos lo que pasa. Imaginémonos el atollamiento ahí con todos los accidentes que se pueden producir, ya no por el tsunami mismo, sino que simple y sencillamente por la gestión de la evacuación. Ahora, dentro de esto, el desarrollo de la ciudad, en definitiva, sin una planificación estratégica, ha estado en manos de la inmobiliaria. ¿Cuál es tu propuesta al respecto? Ahora, te lo digo, siempre vinculado al TPP-11, porque Claro. entendamos de que los grandes grupos inmobiliarios en este país, Sí. igual, de una u otra manera, están vinculados a las corporaciones. Y limitar su acción pudiese devenir en afectar sus expectativas de ingreso, y esto también está regulado en el TPP-11. Claro. Digamos, efectivamente, esto se va a generar un problema. Ahora, la municipalidad acá está al debe porque no ha tenido los pantalones, no ha tenido la personalidad ni la fortaleza de poder planificar una comuna en forma adecuada. Y hoy día simplemente existe una planificación inmobiliaria, pero no comunal. Ni siquiera tenemos, Antonio, ni siquiera hay trazados de calle. Imagínate que ya vamos creciendo con urbanizaciones hasta el kilómetro 14 y no tenemos otra vía conectora más que la carretera de la ruta 160. Y recorres por el interior y resulta que vas por una calle y luego tienes que volver a la 160 ya para retomar después a la otra población. O sea, ¿cómo no se les ocurre a este señor de la dirección de obras, al asesor urbano o al mismo alcalde que las calles tienen que unirse, por Dios? O sea, no puedes bloquear una calle con otra urbanización. O sea, no, tiene que haber una conexión. Y si tú condicionas, la trazas obviamente en tu plano regulador. Y usted me respeta la calle para que desde el punto de vista interior tengan conexión, conversen al menos las diferentes poblaciones, para que en caso de que ocurra algún accidente, entonces yo pueda salir. La ruta 160 y la línea férrea son fronteras, son sendas fronteras para los barrios, que ha permitido la segregación, la mala urbanización,
La densificación, el precario desarrollo de esos sectores, la marginalización y la pobreza, ¿ya? Y lamentablemente facilita mucho el cierre de cortinas frente a las personas más vulnerables. No las ves, no te cruzas con ellas, ¿ya? Las mantienes ahí, en una tierra que es de nadie, donde hay disparos casi todos los días, donde hay hallazgo de cadáveres, también más de una vez al mes aparece un sujeto muerto, nadie sabe por qué, sin contar con los homicidios, ya los femicidios, las violaciones, los abusos de niños, la prostitución infantil, ya de niños y niñas. La verdad que la situación es gravísima. La 160 y la línea férrea para mí deben desaparecer y crearse nuevas alternativas. La Costanera Sur Biobío va a permitir destapar esos barrios y va a mejorar de alguna manera la seguridad y generar desarrollo e inversión económica de carácter pública ahí, para dar más trabajo. Entonces, tenemos que preocuparnos hoy día de esas personas que son las que más lo necesitan. Es vital entregarles herramientas, ¿ya? Y las inmobiliarias, como en todas las actividades, deben ajustarse. Hoy día, en cuanto a planificación urbana, te permite reconocer ciertas áreas, te permite planificar, por lo menos líneas viales, sobre todo las zonas de valor natural, que basta que uno las reconozca. Y el primer compromiso como alcalde, Antonio, acuérdate, cuando asumamos la alcaldía, inmediatamente vamos a entrar a la modificación del plano regulador, que no es una promesa. En esto nosotros hemos estado trabajando mucho tiempo de una manera muy agotadora, golpeándonos la cabeza contra un muro que es el municipio y las inmobiliarias, porque a ellos no les conviene. Logramos a tirones sacar un plan seccional, ¿ya?, para conservar lo que es el sector más centro de San Pedro de la Paz y disminuir la altura. Se logra la aprobación, a los 2 años lo revocaron. O sea, no está bien la forma que trabajan. ¿Para qué nos hicieron trabajar 3 años como dirigentes sociales en conjunto con otras juntas de vecinos para después echar todo por la borda simplemente porque las inmobiliarias no le acomodaban? Pero sí, la actual modificación, adivina quién pidió la modificación actual del plano regulador, la que está en trámite. La pide la inmobiliaria del Venado y la pide la papelera, bueno, ya no se llama Papeles Biobío. Papeles Biobío porque quiere un trazado de una calle para urbanizar, ¿ya? Y el Venado porque quiere que le cambien el trazado de una calle para poder crear otros lotes, que lo está construyendo, y vender los lotes a inmobiliarias para que se construyan edificios, que no estaba permitido. Pero ahora con el nuevo plano regulador está permitido, o sea, con la modificación estaría permitido. Es decir, trajes a la medida. ¿Tú crees que si yo voy al municipio y pido que me acomoden las normas de planificación urbana para mi casa, lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Para un barrio, lo hicieron y lo revocaron. Pero para una inmobiliaria, oye, 8 meses la tramitación. ¿Ya? 8 meses y tienen todo listo ya. Entonces, eso tenemos que empezar al menos a evitarlo. Ya el plano regulador es en beneficio de todos. Es como la constitución del país. El plano regulador es la constitución de una comuna, ¿ya? Y tiene que marcar ciertas proyecciones. Y no puede, tiene que velar por los intereses de todos, no de un grupo inmobiliario, porque eso es grave. Eso atenta contra la probidad. Y si fuera poco, daña a toda la gente que financia el aparato público con sus impuestos. Desde la persona que compra un chicle, ¿ya?, hasta el que ejerce una profesión con mejor ingreso. O sea, todos financian a este grupo de administradores públicos, ¿ya?, si fuera poco electos, para que ellos después gobiernen para las empresas, menospreciando a quienes los financian, a quienes pagan su sueldo. 8 meses, me hace ruido eso porque Claro.
pensando en proporciones, bastante menos eficiente el municipio de San Pedro respecto de lo que es el gobierno nacional. Me hago la relación con el caso Enjoy. ¿Mm? Claro. Trajecito hecho a la medida para privilegiar los negocios. Ignacio, ha sido bien entretenida esta conversación. Yo creo que vamos a tener que en algún otro capítulo conversar precisamente, profundizar en este tema de lo que es el desarrollo inmobiliario, la planificación territorial, la protección de las áreas de interés ecológico, por sobre todo. San Pedro es un lugar que está lleno de humedales, en el amplio sentido de la palabra, porque la gente identifica los humedales como los pantanos, ¿ya? Que se pueden llenar permanentemente o ocasionalmente de agua, pero son humedales según Ramsar, el río Biobío, las lagunas, por supuesto que los esteros, riachuelos que tenemos, más el humedal Los Batros, que es uno de los humedales más importantes que tenemos acá en la intercomuna, y hoy día con una ley de humedales urbanos vigente, creo que está esperando que le den la protección plena y que no sea revocada al término de un mandato. Claro. Así que, bueno, ha sido interesante. Creo que el famoso TPP-11, que es lo fundamental de lo que hemos estado hablando, es algo que debemos en alguna otra oportunidad igual abordarlo con más profundidad, en la medida que el tiempo nos dé la ocasión. El TPP-11 en términos generales, por lo que alguna gente está visualizando, y yo creo que se deduce de lo que tú nos has contado, es que pasa a ser una suerte de constitución supranacional que en definitiva le pone una camisa de fuerza que somete a las constituciones nacionales, y por supuesto es algo que no podemos aceptar. Así que ha sido un placer estar contigo, Ignacio, ¿ya? Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Antonio, y no cabe duda que nos volveremos a encontrar, pero yo te quería hacer una invitación muy particular, Antonio. Yo sé que tú eres kayakista, ¿ya? Y circulas bastante. Entonces, nuestra comuna tiene dos hermosas lagunas. La Laguna Grande es muy entretenida para circular en kayak y a recorrerla en toda su extensión. Hasta hace 6 años atrás todavía uno veía aguas cristalinas, pero un candidato constituyente me gustaría que viera cómo se ha ocasionado un gran daño a la pureza de las aguas simplemente por el desarrollo inmobiliario que permite la construcción de edificios en las laderas que guarnecen este cuerpo de agua. ¿Ya? Así que, Antonio, cordialmente invitado para que nos juntemos y hacemos ahí un programa en vivo, nos tiramos en los kayaks, ¿ya? Y recorremos un poquito lo que es nuestra laguna, ¿ya? Para que tomen por lo menos una experiencia muy personal de qué es lo que es más valioso, al menos para nosotros en San Pedro La Paz. Bueno, vamos a conversar con la producción a ver si los kayaks están, la voluntad está. Y bueno, dentro de poco vamos a tener ¿cómo se llama? La disponibilidad del permiso que al alero de la campaña electoral nos va a permitir disponer de las horas que necesitamos. Por otro lado, aparte de los kayaks, igual tenemos buen bote para la producción para que encarame a los sonidistas, a los filmadores, así que creo que va a ser una actividad entretenida. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias por todo.